Si notas a un extraño hombre alto en tu casa desgarbado, entonces sigue estas reglas extrañas para que puedas sobrevivir a él. O algo terrible está a punto de sucederte. Todo comenzó con el peor día de Acción de Gracias que nuestra familia pudiera recordar. La abuela Lorraine se estaba muriendo, aunque nadie quisiera admitirlo. Eso significaba que pasaríamos las fiestas en su destartalada granja en medio de la nada. Mi padre bromeaba diciendo que el viaje valdría la pena solo para asegurarse de que realmente estaba, bueno, ya saben, sin vida. Incluso cuando yo tenía 10 años me pareció horrible lo que dijo, pero tampoco podía culparlo. Había una razón por la que mi madre y sus hermanos vivían lo más lejos posible de la abuela Lorraine y por la que la mayoría no había vuelto a esa granja desde que se fueron. Decir que la abuela Lorraine era cruel sería quedarse corto. Cada palabra que salía de su boca era una crítica o un insulto, y no podía imaginar lo que debía hacer crecer con ella las 24 horas del día. Caía una lluvia fina y pesada, como de sueño, mientras llegábamos por el camino de grava embarrado. Reconocía el destartalado Crown Victoria del tío Allen, la camioneta del tío Isaac y el flamante todoterreno de la tía Carol, que ya estaban estacionados junto a la casa. Nosotros fuimos los últimos en llegar. Mi madre abrió un paraguas sobre mi cabeza y me guió hasta la puerta principal. Dentro de la casa de la abuela Lorraine hacía más frío que afuera. Aparte del pitido de las máquinas médicas y la tos de fumadora de la tía Carol, la casa estaba en silencio. Luego, en el comedor al final del pasillo, la vi junto a la abuela Lorraine con los ojos cerrados, rodeadas de máquinas que pitaban y con un fuerte olor a producto de limpieza. Se le había caído casi todo el pelo y parecía haberse encogido. El cuerpo demacrado bajo las sábanas me recordó de forma inquietante a una de mis primas de la tienda de muñecas. Llegan tarde otra vez, como siempre. Supongo que ustedes dos son unos cabezas de chorlito y tuvieron que parar por unas rosquillas en el camino, ¿no? Ya que estaban ahí, deberían haberle comprado algo de comer al chico con ese pecho débil y ese corte de pelo tan horrible. Parece un cepillo de baño mal usado, dijo la abuela Lorraine. Nuestro aspecto era uno de los temas favoritos de ella, para comentarlo. De repente yo sentí un poco menos de lástima por ella. Estamos aquí porque estás enferma, madre, dijo mi mamá. La abuela Lorraine retiró la mano bruscamente. Se había vuelto tan demacrada que casi parecía una garra, desnutrida. Ya sé por qué están aquí, par de buitres, chilló la abuela Lorraine. Están aquí por la herencia, dijo. Mi tío Alan, que había estado sentado en las sombras, echó un vistazo a su alrededor y se rió. La casa era tan vieja y estaba tan destartalada que apenas se mantenía en pie. Nosotros parecíamos asistentes o quienes pagábamos las facturas. Oh, y ríete todo lo que tú quieras, calvo de porquería. Tú recibirás lo que te corresponde, resopló la abuela Lorraine. Eso sonó casi como una amenaza. Me preguntó si ella estaba perdiendo la cabeza. Sus ojos recorrían toda la habitación siguiendo los movimientos de algo que no se veía. ¿Cómo se sentirá tener demencia? Ver cosas que nadie más puede ver. El solo pensarlo me heló la sangre. La abuela Lorraine me preguntó con voz ronca: ¿dónde está mi nieto favorito? Y yo me estremecí. Había estado temiendo este momento desde que llegamos. Tenía la garganta seca mientras me acercaba a la figura esquelética bajo las sábanas. De cerca casi podía oler a la putrefacción en su aliento. Su mano se extendió con una fuerza sorprendida y me atrajo hacia ella. Por un instante terrible pensé que iba a besarme. Por favor, no le hables. Hagas lo que hagas, no lo mires. Y recuerda que lo peor que puede hacer esa cosa es volverte loco, dijo. Yo no tenía ni idea de qué estaba diciendo la abuela Lorraine, pero sus largas y sucias uñas se clavaban en mi cuello. Yo me aparté gritando y entonces se desató el infierno. Los ojos de la abuela Lorraine se pusieron en blanco como dos canicas. Se desplomó convulsionando mientras la máquina la succionaba y todos lloraban al mismo tiempo. La enfermera designada por el estado llegó corriendo, pero era obvio que no podía hacer nada. Ella se había ido. Levanté las manos como un delincuente al ser arrestado y retrocedí lentamente. Mis tíos y tías me miraban fijamente.
Aunque nadie lo dijo, podía ver la acusación en sus ojos. Era como si lo que acababa de suceder fuera de alguna manera culpa mía. Y sí, quizás, después de tantos años de ser maltratado por la abuela Lorraine, cada uno sentía que debía ser quien escuchara sus últimas palabras. Bueno, mi tío Isaac finalmente preguntó: ¿qué fue lo que te dijo, chico? La verdad es que no lo sé, negué con la cabeza. Ella estaba divagando, respondí. Me agarré el estómago y dije que me sentía mal. Mi mamá me acompañó a una de las habitaciones de ahí arriba. Ya escuchaba los gritos desde abajo y podía ver que la abuela Lorraine no había dejado mucha herencia, pero eso no impedía que la familia se peleara por lo poco que quedaba. A veces las peleas más feroces son por las cosas más insignificantes, dijo mi madre mientras me arropaba y me daba un vaso de agua. Y pensar que ni siquiera han comenzado a planear el funeral, dijo. Me di la vuelta y observé la lluvia helada golpear la ventana del dormitorio. Porque había mentido sobre las últimas palabras de la abuela Lorraine. Solo había fingido tener náuseas antes, pero cuanto más pensaba en todo aquello, más náuseas sentía de verdad. ¿Por qué tuvo que morirse la abuela justo después de contarme algo tan raro? No quería pasarme toda la tarde en la cama compadeciéndome de mí mismo, pero tampoco quería encontrarme con el tío Alan bebiendo whisky a tragos en un trastero, ni verme obligado a hablar con la tía Carol. A través del suelo podía escuchar las palabras susurradas y pasos apresurados en el pasillo. Llegaban aún más parientes, sobrinos, primos y desconocidos a quienes jamás había visto. Yo me sentía agotado solo de pensar en esto. Estaba a punto de levantarme de la cama para buscar algo de leer cuando de repente se me erizó la nuca. Hasta ese momento siempre me había creído que la piel de gallina era algo propio de los cuentos. Una persona no puede sentir realmente que la observan, ¿cierto? Pero me giré de nuevo, esta vez hacia la pared. La silueta oscura en la esquina podría haber sido un pechero antiguo o la sombra de la estantería. Pero no lo era. El suelo de madera crujió bajo las botas del hombre. Al estirarse para quitarse el sombrero, sus nudillos rozaron el techo. Lo hizo girar entre sus largos dedos mientras se acercaba. Su pecho se contrajo con pequeños y rápidos jadeos de excitación como si se alegrara de verme. Y mi madre siempre se quejaba de los pequeños techos de 3 metros de altura de la casa de la abuela, ya que nunca retenían el calor, lo que significaba que el hombre frente a mí debía medir al menos 2,5 metros. Su abrigo largo y holgado estaba tan cubierto de mugre que era imposible distinguir su color original. ¿Quizás era negro? ¿Sería un conocido lejano de la abuela Lorraine que había venido a presentar sus respetos? Si era así, entonces, ¿qué hacía en la habitación de aquí arriba? Estaba a punto de preguntar cuando recordé las palabras de la abuela Lorraine. Hagas lo que hagas, no le hables ni le dirijas una palabra. Y recuerda, lo peor que puede hacerte es volverte loco. Entonces, el desconocido se acercó de puntillas, con la espalda grotescamente arqueada mientras se inclinaba sobre la cama, observándome con ojos grandes y hambrientos. Comprendí con horror que el cuello del hombre se alargaba, estirándose hacia mí como una especie de pitón espantoso. Sus dedos tamborileaban aún más rápido sobre el ala de su sombrero. Cuando nuestros rostros casi se tocaron, abrió la boca y se lamió los labios morados y vermiformes. Jamás había visto a nadie con dientes tan afilados ni tan numerosos. Yo me tapé la boca con las sábanas y cerré los ojos con fuerza. El rechinar de dientes del hombre alto sobre mí era tan fuerte que parecía venir de dentro de mi cráneo. ¡Oh, no, no, no! Lo peor que puede hacerme es volverme loco. Repetí la frase una y otra vez en mi cabeza, pero no terminaba de creérmelo hasta que, de repente, el ruido cesó. Aparte del repiqueteo de la lluvia y los murmullos de los adultos abajo, la habitación estaba en silencio. Aún así no me atreví a asomar la cabeza por debajo de las sábanas. Quizás eso era justo lo que este hombre alto quería, quizá era lo que esperaba. Así que yo me quedé quieto como si me hiciera el muerto, contando los tics del viejo reloj de pie del pasillo, cuando sentí una mano en mi hombro. «Oh, hijo mío, debes sentirte fatal. ¿Quieres hablar de esto?», dijo mi padre. Yo bajé las sábanas. Aparte de mi padre y de mí, la habitación estaba vacía.
La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de lo que acababa de suceder, pero eso era justo lo que la abuela Lorraine había advertido que no hiciera. Por lo que sabía, el hombre alto podía estar en el pasillo esperando a que lo mencionara. ¿Y qué haría entonces? Pensé en esos dedos largos con tantas articulaciones y en todos esos dientes de tiburón apretujados en una boca humana y me estremecí. Mi padre me dijo que la cena estaba lista y se ofreció a traerme una bandeja, pero yo negué con la cabeza. Lo último que quería era quedarme tirado solo, esperando a que el hombre alto volviera a aparecer. Yo me levanté tembloroso y seguí a mi padre escaleras abajo. De camino busqué el rostro del hombre alto y las fotografías familiares amarillentas que adornaban las paredes, pero no encontré nada. La casa estaba llena de gente ahora. Unos primos, a quienes no conocía de nada, me dieron palmadas en la espalda y me ofrecieron sus condolencias. El tío Isaac y la tía Carol discutían sobre qué hacer con el cuerpo de la abuela Lorraine mientras sacaban bandejas de comida del horno. El tío Alan estaba sentado en un rincón bebiendo tragos de whisky directamente de la botella. A pesar de lo incómodo de la situación, agradecía el bullicio y la distracción que me proporcionaban tantos parientes. Me ayudó a dejar de pensar en el hombre alto, al menos por un rato. Me encontré con el tío Alan afuera del baño después de cenar. Por el sudor frío en su frente y el olor agrio en su aliento, supuse que había estado vomitando hasta las entrañas. Sonrió con una sonrisa atontada por el alcohol hasta que abrió la puerta. «Oye, sé que esto es horrible, hijo, pero pronto pasará, confía en mí», dijo. Pero entonces algo se movió en el oscuro pasillo detrás del tío Alan. Yo contuve un grito cuando la sonrisa burlona del hombre alto apareció entre las sombras sobre él. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué ocurre?», preguntó él, girándose con dificultad. Entonces el rostro del hombre alto se contrajo de furia. Le tapó la cara al tío Alan con su mano, ahogando su grito con la otra, y se abrió la solapa de su sucio abrigo. Al otro lado solo había oscuridad. El tío Alan apenas tuvo tiempo para patalear y agitar los brazos antes de ser lanzado al vacío. El hombre alto se abrochó el abrigo y la dio la cabeza, como desafiándome a hablar. Yo me obligué a mirar hacia el cálido resplandor dorado de la cocina, donde los adultos seguían riendo, discutiendo y raspando los platos con los tenedores, completamente ajenos a lo que nos rodeaba en la casa. Al empezar a caminar hacia ellos, sentí la presencia del hombre alto que se cernía sobre mí siguiéndome el paso. Si mi madre o mi padre lo veían, ¿acaso correrían la misma suerte que el tío Alan? De vuelta en la cocina, los primos se preparaban para irse, y mi madre y sus hermanos decidían dónde dormirían. Yo les rogué a mis padres que me dejaran dormir en un colchón plegable en la habitación y accedieron a regañadientes. No sabía si quería protegerlos o que ellos me protegieran, pero esperaba que la unión hiciera la fuerza. La tía Carol y el tío Isaac dormirían cada uno en sus habitaciones de la infancia. Como era de esperar, nadie quería llevarse a la abuela Lorraine. Nadie mencionó al tío Alan. Los primos se marcharon arrastrando los pies en la noche, la mayoría aún balbuceando sobre lo malagradecidos que éramos todos. Yo mantuve la esperanza de ver al hombre alto marcharse con ellos, pero no tuve esa suerte. A menos que lo hubiera imaginado, seguía en casa con nosotros. Esa noche yo me quedé pegado a mis padres. Ni siquiera me atreví a lavarme los dientes solo. Oí a mis padres susurrar algo sobre un trauma o una regresión de edad. Probablemente pensaron que mi extraño comportamiento se debía haber presenciado por la muerte de la abuela Lorraine, y si era así me daba igual. Yo me quedé despierto en mi cuna desvencijada mucho después de que ambos se hubieran dormido. Mi mente ahora bullía de preguntas. ¿Quién era ese hombre alto? ¿Qué era lo que quería? ¿Cómo se había enterado de la abuela Lorraine de él? El roce de las ramas contra el cristal de la ventana sonaba como sus dedos, y cada vez que una corriente de aire hacía chirriar la puerta estaba seguro de que por fin había venido a buscarnos. Cuando abrí los ojos de golpe sentí como si solo hubiera dormido unos minutos, pero de alguna manera estaba seguro de haber dormido mucho más tiempo. Tenía la garganta seca, pero no me atreví a ir a buscar un vaso de agua. Una luz parpadeó en el pasillo. Alguien tosió. Claro, era la tía Carol. Cuando no podía dormir, ella fumaba.
Vi su sombra pasar junto a la puerta y segundos después otra la siguió. En contra de mi buen juicio, salí sigilosamente de la cama y eché un vistazo al pasillo. La tía Carol forcejeaba con el pomo de la puerta de su habitación. El hombre alto estaba de pie junto a ella, tan cerca que casi podía tocarlo. Era como si esperara que lo notara. Debía advertirle o alejarme y esperar que no pasara nada. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el suelo crujió bajo mis pies y la tía Carol me miró. «¡Tía Carol!», murmuré tan alto como me atreví. «¿Puede venir por favor un momento?». Mi tía se acercó frunciendo el ceño. El hombre alto se arrastraba por el techo sobre ella, con la cabeza girada hacia atrás. Me asombró que no hubiera sentido su aliento en la nuca. Tenía que distraer a la tía Carol unos minutos más. «Oiga, tuve una pesadilla. ¿Me acompaña a buscar un vaso de agua?», tartamudeé, a lo que mi tía contestó: «Sí, está bien, como sea». Ella puso los ojos en blanco. El hombre alto también, imitando su expresión de forma repugnante. Unas gotas de saliva cayeron al suelo entre nosotros, y antes de que pudiera decir algo más, la tía Carol levantó la vista y gritó. Mientras ella gritaba y señalaba, el hombre alto abrió su abrigo y se abalanzó sobre ella, envolviéndola con él. Se puso de pie y avanzó hacia mí. Ambos bandos de su secta se alzaban como alas de murciélago enorme. Desde el abismo interior creía escuchar un grito lejano y cada vez más débil de la tía Carol. En apenas unos segundos yo también sería arrastrado ahí adentro. «Lo peor que puedes hacer es volverte loco. Lo peor que puedes hacer es volverte loco», repetí. «Voy a buscar un vaso de agua», dije entre dientes y me giré hacia el baño. La tela crujió al pasar el abrigo del hombre alto sobre mí. Como una sombra o una pesadilla, Bank desapareció. Ese simple acto de llenar un vaso, beberlo y volver a la cama fue lo más difícil que jamás había hecho. Yo cerré la puerta con fuerza, me tapé la cabeza con las sábanas y empecé a rezar. Por favor, Dios, que se haya ido cuando despierte». Pero luego amaneció el día de Acción de Gracias, tan radiante y despejado. Me estiré ahí adentro, a gusto con mi manta, al menos hasta que recordé dónde estaba y qué estaba sucediendo. El fallecimiento de la abuela Lorraine, el hombre alto, la tía Carol y la espantosa desaparición del tío Allen. Al volver todo de golpe me di cuenta de que mi cabeza no era la única sobre la almohada. El hombre alto también me miraba fijamente al otro lado, con una amplia sonrisa en los labios. Yo apreté los dientes, me di la vuelta y me levanté de la cama. Mis padres y el tío Isaac ya estaban debajo en la cocina preparando café, charlando y sirviendo los cereales de marca blanda de la abuela Lorraine en cuencos de plástico. Era extraño, la tía Carol y el tío Alan no estaban, pero nadie había preguntado por ellos. Al bajar por las escaleras tomé una vieja fotografía familiar, aparté a mi madre y yo se la mostré. «Oye, ¿quién es él?», pregunté señalando a mi tío Alan, mucho más joven y alegre. «¿Quién es qué, cariño?», preguntó mi madre entrecerrando los ojos confundida. «Cariño, ahí no hay nadie, solo estamos tu tío Isaac, tu abuela Lorraine y yo». «Oh no, yo no sabía qué posibilidad me aterraba más. La idea de que no podía ver al tío Alan y a la tía Carol, o la idea de que fingía no verlos. ¿Acaso mis padres también sabían lo del hombre alto? ¿O es que ser llevado por el hombre alto borraba a la gente de la faz de la tierra? En cualquier caso, nadie incluyó ni al tío Alan ni a la tía Carol en los preparativos del funeral. Mi padre explicó que esa mañana enterraríamos a la abuela Lorraine y que por la tarde volveríamos a casa. «No te preocupes, después de hoy no tendrás que volver a pisar este horrible lugar», me guiñó un ojo. Una vez terminado el desayuno me mandaron arriba a ducharme y a cambiarme de ropa. Odiaba sentirme tan vulnerable con este hombre alto alrededor, pero yo tenía un plan. Dejé las luces encendidas y las puertas abiertas. Revisé detrás de la cortina de la ducha e incluso canté himnos mientras me enjuagaba. No tenía forma de saber si el ruido y la luz ahuyentarían al hombre alto, pero tenía que intentar algo. Hasta ahora solo podía aparecer cuando estaba solo o con otra persona, pero por lo que sabía, cada persona que se llevaba lo hacía mucho más fuerte.
Yo me sequé y fui al armario a buscar mi traje infantil, que me quedaba enorme, debo decir, y así fue como el hombre alto me atrapó. Al entrar se colgó del techo, girando horriblemente hasta quedar cara a cara. Yo empecé a gritar, pero luego me contuve cantando un viejo himno. Sublime gracia, qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo, dije. El rostro del hombre alto se ensombreció como si lo hubiera sorprendido, y también decepcionado. Era un rostro perfectamente normal de unos 40 y tantos años, piel clara y tristes ojos verdes, y de alguna manera eso lo volvía aún más horrible. El hombre alto frunció el ceño y retrocedió hacia la penumbra del armario. Mientras los adultos se preparaban, busqué pistas sobre el hombre alto. La abuela Lorraine no tenía un árbol genealógico ni libros de genealogía. El único material de lectura en toda la casa era una pila de novelas románticas y revistas sensacionalistas junto a un sillón reclinable. Sin embargo, encontré una caja de cartón llena de las cosas del colegio de mi madre. En el fondo del todo había una pila de dibujos de crayón que había hecho en el preescolar. Parecía la típica familia de monigotes que cualquier niño podría dibujar, salvo por la figura alta con sombrero de copa que parecía en la esquina de cada página. Se me aceleró el corazón cuando por fin salimos todos juntos a la suave luz del sol otoñal. ¿Acaso este era el final? ¿Estábamos a punto de dejar atrás al hombre alto para siempre? Mi madre giró la llave para cerrar la puerta principal y luego apoyó la cabeza en el marco desgastado. «Adiós, mamá», suspiré. Entonces él se irguió bajando hasta el coche y se sentó al volante. El tío Isaac, que se mareaba en el coche por las sinuosas carreteras rurales, iba de copiloto mientras mi padre y yo nos apretujábamos en el asiento trasero. El motor arrancó y unos minutos después la casa de la abuela Lorraine era solo una mancha gris entre interminables campos de hierba seca. El tío Isaac se giró para preguntarle algo a mi padre y luego se tapó la boca con la mano. El hombre alto había aparecido en el asiento entre nosotros. Su columna se había doblado grotescamente para caber en el estrecho espacio, y sus dedos, con múltiples articulaciones, se acercaban con avidez hacia mí. El hombre alto no podía hacerme daño, a menos que yo lo reconociera, pero mi padre no lo sabía. Él dejó escapar un gruñido de sorpresa y le lanzó un puñetazo en la cara. Aquel golpe traicionero habría noqueado a cualquier hombre normal, pero solo le dio al aire. El hombre alto se contorsionó en el asiento trasero como un animal horrible y sin huesos, retorciéndose hasta que metió a mi padre dentro de aquel abrigo mugriento. Recuerdos de partidos de béisbol en el jardín y de salidas de pesca me inundaron la mente, y así, en un instante, mi padre desapareció. Mi madre mantenía las manos firmemente colocadas en el volante como si estuviera haciendo un examen de conducir. «Cariño, ¿qué quieres comer después del funeral?», se obligó a decir. Yo no sé qué responder ni cómo logramos tener una conversación tan normal, pero cuando llegamos a la funeraria el hombre alto había desaparecido de nuevo. Ahora mis ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de mi madre en el retrovisor. Fue lo más cerca que estuvimos de hablar del secreto que compartíamos. Unas semanas después de enterrar a la abuela Lorraine, recibí una carta del tío Isaac. No había señales del hombre alto desde que se llevó a mi padre. Aunque si era porque su hambre era profunda o porque estaba alargando su vida, no tenía ni idea de su propósito. A veces aún lo sentía, esperando bajo un árbol en la lluvia o en el mugriento cubículo del baño público junto al mío, por ejemplo. Pero en realidad no había aparecido. Quizás por eso me resistía a abrir la carta del tío Isaac. El temor de que si lo hacía, todo volvería a empezar. Para distraerme de todo lo que habíamos pasado, mi madre me presionó para que participara en la obra de teatro del colegio. Yo acepté a regañadientes, y aunque pronto descubrí que me gustaba actuar y el baile de graduación, no me gustaba la sensación de estar en el colegio fuera del horario escolar. Todos esos pasillos vacíos con esas largas filas de taquillas silenciosas y aulas oscuras me parecían en el entorno perfecto para que apareciera el hombre alto. Un martes estupendo, justo antes de las vacaciones de invierno, mis amigos Chelsea y Aaron anunciaron que se quedarían hasta tarde pintando el decorado.
Teníamos que estrenar la obra ese viernes y el tiempo apremiaba. Lo último que quería era pasar aún más tiempo en ese auditorio tan tenebroso, pero la idea de quedarme esperando solo a que mi madre me recogiera era aún peor. Yo hice todo lo posible por divertirme con mis amigos, pero la verdad es que solo esperaba que algo sucediera, y así sucedió. La señorita Halley, la directora de la obra, de repente se puso pálida. Se levantó apresuradamente y anunció que iba al baño y que debíamos portarnos bien hasta que ella volviera. Chelsea, Aaron y yo conseguimos mantener la compostura hasta que salió por la puerta. Entonces nos echamos a reír a carcajadas y empezamos a lanzarnos dardos con los pinceles. No me di cuenta de la figura divina que se movía tras las cortinas del escenario hasta que la tuve justo ahí delante. En cuanto vi al hombre alto, supe que no iba a dejar que se llevara a nadie más, costara lo que costara. Yo agarré el bote de pintura y se lo arrojé a los ojos a Chelsea. Aaron se quedó boquiabierto, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que yo también lo alcanzara. Para cuando la señorita Halley regresó, ambos lloraban y se revolcaban por el suelo. El hombre alto se había esfumado tras las cortinas con el ceño fruncido. Claro, me bajaron de ahí y me suspendieron. Se habló de psiquiatras e incluso de demandas, pero al final no ocurrió nada. Mi madre pretendió castigarme como si fuera a hacerlo, pero creo que ella entendía mejor que nadie por qué pude haber hecho lo que yo hice. Y todo ese tiempo en casa finalmente me dio la oportunidad de leer la carta del tío Isaac. Esto fue lo que decía: para cuando leas esto, chico, ya habrá empezado. Yo estaré en algún lugar donde no pueda encontrarme, o al menos eso espero. Ya no puedo soportarlo más. No puedo seguir esperando a que me haga saltar o jadear en el momento menos oportuno. No puedo seguir fingiendo que la gente a mi alrededor está apretujada dentro de ese horrible abrigo negro. Ojalá yo tuviera algunas respuestas para ti, amigo. No puedo decirte qué es ni de dónde viene. Lo único que sé es que una vez que empiezas a verlo, no puedes parar. Él está en todas partes. Oh, y otra cosa más. Algo en lo que pienso mucho por las noches mientras intento ahogar mis penas en alcohol es: ¿y si nuestra familia no es la única? ¿Y si tarde o temprano una de esas cosas horribles se le aparece a todo el mundo? ¿Y si casi todos los que conocen comparten ese mismo secreto espantoso? Pero en cuanto alguien intenta reconocerlo, un hombre alto se lo lleva. Al principio pensé que vendría a buscarme en cuanto comenzara a escribir esto. Pensé que de alguna manera entendería que estaba rompiendo las reglas, pero ¿sabes qué? Ahora mismo está vigilándome. Puede ver las palabras en la página y la pistola que tengo apoyada en la barbilla. Y por el ruido sordo en su pecho y la baba que le corre por la barbilla, sé que él se ríe. Pero ahora sé lo que tengo que hacer y lo lamento. Pasaron semanas antes de que la policía encontrara el cuerpo del tío Isaac. Lo peor que puede hacer es volverte loco, había dicho mi abuela Lorraine. Al principio sus palabras me habían reconfortado, pero ahora parecían una maldición. Nunca podría bajar la guardia. El hombre alto siempre estaba ahí, a la vuelta de la esquina, detrás de una cortina o arrastrándose por el techo de una habitación oscura. Siempre intentaba doblegarme y llevarse a mis seres queridos. Incluso entonces creía comprender por qué el tío Isaac había hecho lo que hizo. Sin embargo, unos días después sucedió algo que me hizo jurar que jamás seguiría los pasos de mi tío. Eran alrededor de las 9, unos días antes de Navidad. Mi madre se estaba bañando y yo estaba sentado en el suelo del salón jugando a videojuegos. Había descubierto que los colores brillantes y los movimientos repetitivos me ayudaban a anestesiar el dolor que sentía desde que aquel hombre alto había entrado en mi vida. Yo acababa de detenerme a beber agua cuando sonó el timbre. Normalmente el hombre alto nunca se anunciaba, pero algo en ese timbre largo y solitario me dio mala espina. Es decir, ¿quién más podría estar en nuestro patio a estas horas? La ducha seguía abierta y sabía que me metería en un buen lío si no abría, así que arrastrando los pies llegué a la puerta principal. Miré por la ventana lateral, pero solo vi el asfalto negro y mojado de la calle, con montones de nieve iluminados por las luces navideñas. Si era el hombre alto, lo último que quería era reconocerlo sin querer preguntarle ¿quién es? Tragué saliva y abrí la puerta.
El repartidor de paquetes de afuera parecía helado. Se frotó las manos y sopló sobre ellas, y luego me entregó un paquete con un bolígrafo. Era una señal para esto. Estaba dirigido a mi madre y me di cuenta con un ligero remordimiento de que ella, con orgullo, me había encargado un regalo de Navidad de última hora. Anoté algo en el bloc de notas que me dio el repartidor y me despedí de él con la mano. Regresó penosamente a su camioneta entre la nieve cuando noté un par de botas negras junto a mí, sobre el felpudo helado. Era un hombre alto, parecía estar observando la casa de enfrente. Al principio no le vi nada de especial. Era una casa suburbana común y corriente, con una familia suburbana común reunida frente al televisor en la sala. Los vi a través de la ventana, tomando tazas de chocolate caliente mientras veían una película navideña. Un padre con 2 gemelos y una bebé, pero no podía ser. Otro hombre alto estaba apoyando las manos en el respaldo de la hamaca de la bebé, la cual se inclinaba hacia la pantalla ajena a todo. Sus botas, el sombrero de copa y el abrigo negro eran idénticos a los del hombre alto que estaba aquí conmigo a mi lado. Pero su rostro era el del tío Isaac. Aunque era imposible saberlo a esta distancia, estaba seguro de que me había visto. Yo me mordí las mejillas para disimular el horror y volví a entrar en la puerta principal, aunque solo había recogido un paquete. El hombre alto pegó la cara al cristal, se llevó un dedo de 5 garras a los labios y sonrió. Yo aparté la mirada. Cuando volví a mirar por encima del hombro, los 2 hombres altos habían desaparecido, pero ya no me importaba, sabía que volverían. Es posible que no sea el primero en intentar contarle al mundo sobre este hombre alto. Que yo sepa, todas las cartas que la gente ha escrito a lo largo de los años acabaron perdidas en el vacío de esos largos y oscuros tiempos. Y todas las publicaciones del foro desaparecieron misteriosamente en el agujero negro del ciberespacio. Para quienes aún no lo sepan, la verdad suena descabellada, pero para quienes sí quieran creerme, esto es demasiado peligroso. Quizás no tengas ni idea de qué estoy hablando, pero aunque nunca hayas visto a un hombre alto y desgarbado, no te preocupes. Algún día, eventualmente lo harás, y cuando suceda, entonces tú me lo agradecerás. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.